Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 12 del mes de enero del año 2026. Un lunes, señores, con muchas informaciones. Vemos la tarde un poco nublada y también dentro del ámbito de béisbol ha habido cierto movimiento. El conjunto de los Leones del Escogido ha estado imbatible en los últimos partidos. Las Águilas Ibaeñas amanecen hoy empatados en la segunda posición con el conjunto de los Toros. Ya nosotros les decíamos en el fin de semana que en que las Águilas se veían un poquito alejadas. Esta es una serie corta que iba apenas por la mitad exactamente y que faltaban unos 9 partidos, que con un buen empuje durante el fin de semana, eso podía cambiar el panorama, como en efecto, señores, ha cambiado porque ya las Águilas están en la segunda posición. Y nosotros analizando, ustedes vieron que el jueves nosotros dimos unas informaciones aquí y decíamos, señores, que dentro del PRM, como costumbre se ha tenido, que cada vez que gane el gobierno, se buscan algunos ministros, algunos funcionarios que no son exactamente del partido, y que esos funcionarios llevan por lo regular a sus puestos de trabajo aquellos seguidores de su partido, y los PRMistas entonces se quedan fuera. Esa parte nosotros la estábamos analizando, la estábamos diciendo aquí el jueves, y que resulta que esas personas que son de esos partidos, que ahí está, por ejemplo, en una ocasión que dijo Víctor Tío que los PLDistas eran come solo, que los reformistas eran come siempre, y la gente del PRD, aquel entonces ahora PRM, eran unos come M. Y ustedes ven que ese comportamiento ha venido de manera secuencial en todos los gobiernos del PRM. Nosotros ese planteamiento lo hicimos aquí y fuimos categóricos al señalar que cuando vienen los momentos de crisis, entonces, ¿qué sucede? Que esas personas que llegan de esos partidos, que son allegados, que son los que ocupan los mejores puestos, cuando el barco se está hundiendo, son los primeros que se van. Y entonces le toca a los PRMistas salir a defender el partido. Ustedes ven que muchas de las actividades que hace el presidente de la República, ya ustedes no la ven tan numerosa como antes, porque ya el presidente está agotando su último periodo de gobierno que de manera constitucional ganó. Y decíamos nosotros también que cuando un presidente ya no va a continuar en el cargo, también acusa ciertas debilidades, porque realmente ya no tiene toda esa feligresía detrás, y que ese grupo se iba aliando, ustedes saben a quién, al que vea con mayor posibilidades. Pero déjenme decirle que esos planteamientos que nosotros hicimos aquí acerca de ese tema fueron abordados por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un día después. Y ustedes saben la reacción que ha generado eso en los diferentes medios. Chequenla, chequen esa reacción y busquen a través de las redes sociales el programa nuestro un día antes de que Alfredo Pacheco
repitiera exactamente lo que nosotros dijimos aquí. Y ustedes van, señor director, póngame el corte de Alfredo Pacheco para que ustedes me digan, démele volumen. Una aclaracioncita política que voy a hacer, que podría caerle mal a alguna gente, oposición tranquila, que es alguna gente de mi partido, que le puede caer mal, pero yo soy aquí un representante del pueblo y en mi condición de diputado hay cosas que si no la entiendo tengo que decirlas, porque si no parecería como que yo estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo con todos los cambios que ha hecho el ciudadano presidente de la República, mi líder, el compañero Luis Abinader, y los comprendo, y comprendo que se relance el gobierno. Y sobre todo en la fecha que lo ha hecho, más bien lo aplaudo. Ahora, lo que yo no voy a comprender que ahorita no digan que yo ofendí a nadie, porque lo estoy diciendo con palabras muy dulces, es que en nombre de esos cambios se persigan a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles y entonces vienen a obrar contra lo que ayudaron a construir ese gobierno. Entonces, bueno, perfecto, vamos a hacer los cambios, vamos a hacer todo, pero no vamos a estar persiguiendo a compañeritos, sobre todo si esos compañeritos a donde yo pertenezco nos hemos preparado, nos hemos quemado la pestaña en las universidades para aprender y aprender también a ser técnico a la vez que somos políticos. Y yo sé que mis colegas de la oposición me van a comprender porque también allá pasaba lo mismo. Y en todos los gobiernos esos arribistas vienen y se suben y se encaraman y entonces vienen a obrar y después, y aquí hay partidos que lo saben, cuando esos partidos entran en dificultades marcan distancia de esos partidos. ¿Y quiénes son los que salimos a defender a los partidos? Los mismos compañeritos que hoy resultan golpeados con este tipo de situación. Entonces yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme sin levantar mi voz, porque eso a mí me duele. Yo me he preparado, he trabajado arduamente, he sido un cuadro político, pero también me he preparado para desempeñar bien mi función. Miren, señores, ustedes escucharon ahí a Alfredo Pacheco y lo que ha dicho, miren, es una verdad de apoyo. Póngase a ver los principales ministerios de este gobierno para que ustedes vean en manos de quienes están. Ministerios que contienen mucho empleo. Entonces, cuando esos PRMistas ven que recorrieron todas las calles del país para llevar un candidato a la presidencia de la República, algunos a ocupar posiciones de diputados, senadores, regidores, alcalde, vicepresidente, entre otras cosas, y ve
que su partido estando en el poder, ellos están desempleados. Y algunos de ellos que están trabajando tienen que trabajar como subordinados de personas que estaban antes en el gobierno y ahora ellos, eh, eh, que perdieron las elecciones son los jefes inmediatos de esos PRMistas que están trabajando en los diferentes lugares. Déjenme decirle que hay varios ministerios donde la cúpula dirigencial son del PLD y personas de la Fuerza del Pueblo. Entonces yo le voy a decir lo siguiente. Uno tiene que comprender algunas cosas. Uno podría comprar el discurso de que el PRM o el PRD tenía 20 años fuera del poder y teniendo 20 años fuera del poder, es lógico que ya había una desconexión con algunos ministerios. ¿Y qué es lo que realmente se requiere? Bueno, que si hay un incumbente, porque el Estado tiene que funcionar, que es el que conoce bien la estructura, bueno, pero que haya alguien cercano dentro del partido que en un momento determinado pueda un PRMista ya sustituirlo cuando ya se encuentre lo suficientemente edificado. Y así sucesivamente el gobierno va tratando de insertar a sus dirigentes, a su masa, en la dirección del Estado. El PLD duró 20 años gobernando este país. ¿Y por qué duró 20 años el PLD? Porque supo gobernar. Para que un partido dure 20 años en el gobierno, tiene que saber gobernar. Y saber gobernar, ¿qué es? Mantenerse en el poder. Fíjense que aunque aquí en principio se habló de que no iba a haber reelección, el PLD ganó en el año 1996. ¿Qué sucedió? Que llegó al poder mediante una alianza con el Partido Reformista. Y la base del PLD, que era un partido pequeño en ese entonces, no quedó del todo satisfecho con los nombramientos que se hicieron, porque entendían que había muchos oficialistas todavía del Partido Reformista que estaban en las estructuras gubernamentales, y eso había que entenderlo. Era un partido nuevo, un partido de cuadro, un partido que nunca había llegado al poder, y ese desconsuelo de esa base del PLD permitió que el PRD obtuviera el poder en el año 2000, cuando Hipólito Mejía derrotó a Danilo Medina. ¿Qué sucede? Que Hipólito hizo en los primeros 2 años, yo diría que la mejor gestión gubernamental que cualquier otro presidente de la República en la historia nuestra haya podido realizar. Pero tuvo algunos problemas. ¿Cuáles fueron esos problemas? Bueno, ese derrumbe de esas torres gemelas allá. También había una inestabilidad en la tasa cambiaria y eso generó muchos problemas en el comercio. Porque usted iba a comprar un artículo en el día de hoy y cuando volvía al otro día ya había aumentado desproporcionalmente. ¿Por qué? Porque como había inestabilidad en las tasas del dólar, entonces los comerciantes para reponer inventario se veían en la obligación de ir subiendo algunos artículos de primera necesidad y esa inestabilidad duró bastante. Bueno, pues se desplomó el gobierno de Hipólito y eso permitió que el PLD retomara el poder. Pero ya cuando entra en su segundo periodo de gobierno, ya tienen una mentalidad mucho más desarrollada, un mayor nivel
yo diría que del movimiento y cómo desarrollar los diferentes ministerios. Tanto es así que ya el doctor Leonel Fernández, en su segundo periodo de gobierno, colocó en la dirección del gobierno a la mayoría, o yo le diría que más del 90% de la cúpula de su partido. Y por eso fue que el doctor Joaquín Balaguer en una ocasión le puso el mote de Come Solo, porque sacaron a los reformistas. Y Balaguer lo que quería significar que se habían tomado y se habían cogido el gobierno ellos solos y que él lo había ayudado, ok, pero él lo ayudó para las elecciones del año 1996. Pero ya de ahí el partido tenía su luz propia, que es lo que ha estado esperando la base del PRM. ¿O qué? Le dice al presidente Luis Abinader, tú tienes un chance de 4 años, coloca todos esos partidos aliados que te llevaron al poder, pero quedan 4 años más. Ahora vamos el empuje con la base del partido. Pero resulta que los nombramientos continúan igual con personas que no son del partido. Y eso que dijo Alfredo Pacheco y que nosotros lo habíamos dicho antes aquí, es verdaderamente correcto. Todavía al presidente Luis Abinader le quedan 2 años y medio. Yo espero que siga haciendo cambios, pero que sobre todo también se vayan colocando en los diferentes ministerios esos líderes, esos dirigentes emblemáticos que tiene el PRM y esos dirigentes que conocen la base de abajo, los que se fajaron a trabajar por ese partido para que hoy tuvieran el poder. Si el presidente Abinader hace eso, pudiera garantizar que cualquier candidato que el partido lleve a la presidencia de la República va a ganar sin ningún tipo de tropiezo, porque esa base del PRM va a salir a trabajar y apoyar a sus dirigentes. Pero mientras lo tengan relegado a un tercer plano, que no cuente con eso. Y si el PRM pierde y no gana la presidencia en el año 2028, eso será un hándicap que va a tener en su contra el presidente Luis Abinader, porque se va a entender que independientemente de que hasta el momento ha sido el presidente que mejor ha conducido los destinos del país, pudiera irse por la puerta de atrás. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, entonces vamos a venir con la reacción de Hipólito Mejía, lo que dijo acerca de las declaraciones que dio Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. Señor director, vámonos con el corte. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, las declaraciones de Alfredo Pacheco desataron un avispero, no solo a nivel de los partidos de la oposición, sino también a nivel interno en su propio partido. En ese sentido, Hipólito Mejía fue cuestionado. Vamos a escuchar lo que dijo el ingeniero Hipólito Mejía. Adelante, señor director. Se lleva todo lo que están y trae nuevo. Eso no debe ser. Pero no es nuevo, ¿eh? Eso no fue de ahora, ¿eh? Eso ya es una costumbre que se ha establecido, que es incorrecto. Pero bueno, la verdad que yo no tengo que meterme mucho en eso. Tengo que ser respetuoso de lo que algunos jefes que nombran hacen. Ellos pagarán su culpa después. Entonces, ¿eso es responsabilidad del presidente de la República, lo que pueda pasar o no? Yo pienso que sí. El presidente no debe permitir eso. De que un tipo que vaya se lleva a toda la gente y trae eso. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, señores, ustedes han podido escuchar en ese mismo sentido y refiriéndose a esas declaraciones de Pacheco, también se buscó la reacción del doctor Guido Gómez Mazara. Vamos a escuchar lo que dijo Guido. Debo decir que nosotros en el partido tenemos dos lados, el que definimos en Jarabacoa respecto a los objetivos institucionales y el del gobierno. Yo soy una persona que celebra cualquier tipo de reflexión desde el punto de vista de la crítica constructiva. Pienso que en la actual coyuntura lo importante es que se canalice efectivamente o en las instancias institucionales partidarias o en los focos del gobierno donde estamos trabajando de manera privada. ¿Por qué? Porque el gobierno entra en una fase de definir su política fundamental y los adversarios naturales del partido siempre están aprovechando cualquier tipo de desaguisado para tomar ventaja electoral. Hace muchos años yo leí a Martí que decía que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no quiere ser bailarín de su fiesta. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando las críticas legítimas, válidas, ponderadas, inteligentes pueden ser usadas por los adversarios naturales del partido. Gracias. Gracias. Miren, todo parece indicar que el escenario o los escenarios para dirimir las diferencias internas que tiene el PRM prácticamente están cerrados. Y eso es lo que realmente ha generado este tipo de declaraciones. Y uno se pone a observar en los diferentes sectores y la cosa. La mayoría de los locales del PRM están cerrados. Entonces hay una masa dentro de ese partido que se siente como acéfala, como que no tiene espacio y suele sentirse muy agradecido, muy contento cuando lo invitan a una reunión para tratar cualquier asunto. Yo recuerdo que cuando el PRM estaba en la oposición, ese local de la avenida 27 de febrero siempre estaba abierto, estaba dinámico. También hay uno en la César Nicolás Penson que siempre hacía muchas actividades y todo parece indicar que eso es algo que se produce en todos los partidos cuando están en el gobierno. Pues yo escuché a alguien del PLD decir en una ocasión, de vaticinar, me dijo Carmona, el PRM va a ganar en el año 2020 las elecciones. ¿Y sabe por qué yo percibo eso y tengo ese pálpito? Porque yo veo que todos los locales del PRM están abiertos, están activos, la gente trabajando.
y ahora yo veo todo lo contrario a lo que vi en aquella ocasión. Yo creo que este es un momento en que el PRM debe tratar de relanzarse y debe hacerlo con la mayor brevedad posible y sobre todo evitando escándalo a nivel público como el que se produjo recientemente con esas declaraciones de Alfredo Pacheco. Miren, señores, hoy se conocía la medida de instrucción del caso de Yeset. Esa medida fue aplazada para el día 16 de marzo del año en curso. Y yo le voy a decir algo. En las afueras del tribunal había mucha gente protestando y reclamando justicia. Y dentro de los clamores que tenían esa gente es que cuando se trata de la aplicación de la justicia a gentes adineradas, cuando los perjudicados son personas pobres, entonces la justicia como que suele tornarse un poquito lenta. Y yo le voy a decir algo, eso no es algo que sea típico de la República Dominicana. Yo diría que la justicia es así a nivel mundial. Decía Facundo Cabral en una de sus canciones que la justicia no corta al que la maneja. Y déjenme decirle otro elemento también. Ustedes ven que ahora en estos tiempos, con las garantías que da el nuevo Código Procesal Penal, con la presentación de los presupuestos, creando lo que en realidad es lo que se denomina como la igualdad entre la víctima y el victimario. Entonces ustedes pueden, cuando ustedes se leen el artículo 226 del Código de Procedimiento Criminal, que habla de las diferentes medidas que se pueden adoptar para retener un ilícito penal, entonces se dan cuenta de algo, y es que la prisión es dentro de las medidas la más gravosa, pero que los presupuestos que se necesitan para que una persona pueda obtener su libertad son presupuestos que lo tiene toda la persona adinerada del país o de clase media acomodada. Y es por eso que a veces ustedes ven que van unos infelices, que van presos por cualquier delito menor, lo pueden acusar. Hay una persona de robarse una chinola, de robarse pollo, entonces cuando lo llevan ante el juez de la instrucción, para esa persona demostrar que realmente tiene un arraigo y que no se va a sustraer del sistema judicial, es algo que le cuesta mucho reunir todos esos presupuestos. Y por eso es que en la mayoría de los casos ustedes ven personas detenidas purgando condenas por cuestiones muy leves, muy mínimas. Sin embargo, ustedes ven que esas personas que tienen todos esos recursos, que tienen todos esos capitales, cómo ellos logran salir de la justicia. La mayoría, en algunos casos, se enferman. Ahí vienen los certificados médicos de que hay que liberarlo porque esta persona tiene esto o tiene tal o cual cosa. Pero cuando se trata, señores, de una persona muy pobre al que nadie le interesa, entonces la justicia tiende a ser bastante lento. Yo pienso que este caso del Yeset, en el cual a los imputados se le acusa de homicidio involuntario, y la calificación de homicidio involuntario yo la veo bien, porque en realidad no creo que la intención entre los hermanos Espaillá era que eso ocurriera. Probablemente se manejaron con algunas dejadez, con algunas negligencias, de no haber hecho las reparaciones de manera oportuna en momento en que ya se le había sugerido que ciertamente eso estaba acusando a algunos de perfecto y que podía inclusive haber hasta un desplome en un momento determinado, que casi nunca nosotros los dominicanos creemos que las cosas van a suceder y pasara esta situación. Pero si aparte de todo eso, yo creo que ellos hubiesen actuado con un mayor nivel de humildad y se hubiesen reunido con todas las víctimas y estuvieran con ellos ahí, dándole un apoyo, diciéndole, mire,
eso que sucedió fue un accidente, nosotros lamentamos esto, estamos a sus disposiciones para lo que ustedes quieran, vamos a brindarle la asistencia, vamos a hacer tal o cual cosa, vamos a hacer lo otro. Quizás eso no hubiese generado ese odio, esa reacción que últimamente ha tenido muchas personas porque vio en el silencio de parte de esa familia como si tratara de ignorar a todos esos muertos. De todas maneras, ya hay un proceso que está en manos de los tribunales, es la justicia la que debe de determinar si ciertamente hay culpable o no y ver las medidas que se vayan a tomar. Hay algunas de esas gente que han estado ya negociando, haciendo cualquier tipo de transacción económica y han recibido parte del dinero y uno muchas veces piensa que con eso ponen el precio de la vida de sus deudos, pero muchas veces otra persona también calculan lo siguiente y dicen, bueno, estamos ante la presencia de una justicia que actúa con mucha negligencia. Ya esta persona, por ejemplo, está muerto, no lo van a revivir. Y aparte de que no lo van a revivir, muchos de esos dejaron niños en la orfandad que de una forma u otra hay que alimentarlo. Ahora, ¿qué yo creo? Que el Estado Dominicano debe de crear una unidad de asistencia para toda esa gente, no solo para los niños, sino también para los adultos. Algunos para darle alguna terapia psicológica y muchos de esos niños para tratar de recabar ayuda y ver de qué manera a esos niños que perdieron sus familiares ahí, el Estado le garantiza y la misma sociedad su permanencia, que le garantice los estudios, la vida y que ellos puedan prepararse. Esa es la verdad. En otro orden, señores, el presidente de la República, doctor Luis Abinader, se reunió con la mayoría de sus funcionarios y le pidió que sean pulcros en el uso de los fondos públicos. Y yo le digo esto, señores, y qué bueno que el presidente hace este tipo de llamado, porque dentro del PRM, al igual que en la sociedad, que está un tanto descompuesta, hay ministros y hay personas que ocupan cartera importante dentro del Estado que independientemente de los sometimientos que se haya hecho a la acción de la justicia de algunos funcionarios y reconociendo que el presidente Luis Abinader ha dicho que él no tiene aliado para la corrupción y que ha dado muestra clara de que en su gobierno hay que manejarse con ciertos niveles de madurez, yo le puedo decir con toda franqueza que aquí hay muchos ministerios donde la corrupción campea por su fuero. Déjeme decirle que aquí hay ministerios con personas que se manejan con una nómina, con los trabajadores, una nómina laboral, mira, de que fulano de tal, hay trabajadores del Estado que figuran en una nómina con salario de 70 y 80 mil pesos que ni siquiera cobran la mitad. O mejor dicho, lo cobran todos, pero tienen que depositarle a cuentas especiales cantidades de dinero a la persona que lo han llevado a los cargos. Y ustedes ven que muchos de esos jefecitos departamentales de allá, con nombramiento de técnicos, de peritos del gobierno, se echan una gran cantidad de dinero al bolsillo, y no solo por lo que ellos devengan de su salario, sino por la cantidad que de manera colateral tienen que darle a algunos compañeros para ellos mantenerlo en el cargo, y eso es corrupción, y así hay en muchos lugares. En muchos lugares hay personas así, que tienen gente cobrando en nómina y por detrás tienen que depositarle a ellos gran parte de su salario. Yo conozco
una abogada notaria, que le estaba notariando a una entidad del Estado. Y ella va, lleva sus actos, se lo entrega a la persona y dentro de su sano juicio le lleva un regalito a alguien, jefe del departamento. Y esa persona le dijo, no, mire doctora, la situación aquí no son de esta manera. Aquí se maneja, nosotros nos manejamos con otros códigos. No es que usted va a venir en un bolsito, un regalito, no. Usted tiene que coger y darle la mitad de eso a fulano de tal. Y ella dijo, pero ¿cómo va a ser? No, porque ese es mi dinero, ese dinero me lo gané yo. Y le dijeron, pues está bien, no hay problema, váyanse en paz, señora. Y le pusieron la mano en el hombro, váyanse en paz. Y jamás la volvieron a buscar para notariar un acto. Porque allá hay que caminar en algún sitio. Y un joven que hasta mucha pena me da de él, porque estaba trabajando en una dependencia del Estado ahí y lo hicieron renunciar para llevárselo para otra. Y después lo tenían a él cobrando y él tenía que depositar la mitad de su salario a una tercera persona, que él nada más lo veía en la nómina y cuando le ingresaba le ingresaba, le hacían el depósito al banco. Pero como ya el asunto estaba medio caliente, entonces lo que hicieron fue que lo desvincularon. Entonces él se quedó sin el trabajo que tenía y sin el que estaba ganando esa cantidad de dinero, de lo cual tenía que depositarle la mitad a una tercera persona, que fue que le consiguió eso, pero que él a ciencia cierta ni siquiera sabía cómo se llamaba, porque esos bandidos que hacen ese tipo de actividades marrulleras en el Estado, por lo regular nunca ponen su nombre. Ellos tienen personas que son terceros, que es a quienes le depositan ese tercero, entonces le deposita a ellos y se manejan con ese tipo de sigilo. Y así es que muchas veces se está actuando aquí en alguna de las carteras del Estado Dominicano. Esa es una situación que es bastante triste, una situación bastante lamentable, sobre todo porque uno sabe que el presidente de la República no está cogiendo esos cortes, como dice el Vox Populi, y no tiene ninguna vaca sagrada, y poco le importa que si alguien está cometiendo un acto de corrupción, sea procesado a través de la justicia. Vamos a hacer un corte, señores, y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el Estado dominicano ha hecho una inversión bastante grande para la reforma policial. Una reforma policial que costó unos 389 millones de pesos en el año 2024 y 8.389.9 millones de pesos adicional en el año 2025. Nosotros estamos hablando de una cantidad de dinero que es bastante considerable, sobre todo si usted se pone a observar que esa reforma policial, que amerita además cierto tiempo, que es algo que no se logra resolver de la noche a la mañana, ha cambiado muy poco en cuanto a lo que es su accionar. Nosotros hemos podido ver que ciertamente ha habido una mejoría en la Policía Nacional, pero no en la dimensión que uno esperaba, sobre todo a un precio tan alto como el que se ha estado pagando por esa reforma. Hay muchos países que se han tomado mucho tiempo para hacer una reforma y que eso es algo que se va viendo de una manera paulatina, pero cada vez que yo veo todos esos escándalos en las redes sociales y veo todos esos enfrentamientos policiales, yo pienso que debimos haber avanzado, aunque sea un poquitito más en eso. Como que estos policías nuevos que están saliendo, como deben de tener un mayor nivel de conocimiento. Y si ustedes se ponen a ver los equipos militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se da cuenta que esos círculos deportivos de esos cuerpos castrenses tiene personas muy preparadas dentro de las artes marciales y las cosas que pudiera traducirse para que todos los policías que anden inclusive en la calle prestando un servicio tomen nociones de defensa personal y que tengan la habilidad y la capacidad técnica de poder en un momento determinado someter a la obediencia a cualquier ciudadano que ande por la calle haciendo cosas indebidas. Pero realmente uno no logra ver de una manera clara que las cosas estén avanzando lo que son lo suficientemente rápido como uno espera que debe de ser. Ojalá que haya cierto cambio. Denme, y justamente nosotros hablando de cambio, este día de hoy, 12 de enero, es una fecha histórica, porque en esta fecha fue que detuvieron a los denominados esta gente que se internaron en el kilómetro, a los palmeros, que se internaron en el kilómetro 14 y en unas cavernas que hay próximo al hipódromo Quinto Centenarios. Esos líderes revolucionarios que durante mucho tiempo se mantuvieron aquí en la izquierda, y uno muchas veces no hemos hecho
la siguiente pregunta. Uno dice, bueno, nosotros hemos visto, sobre todo en esos países de América del Sur, cómo los partidos de izquierda han crecido y muchos de ellos tienen su representación presidencial. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, la izquierda como que no ha logrado tener ese empuje, como que no ha logrado en cierto aspecto ser convincente para ir de una manera competitiva a unas elecciones que, dicho sea de paso, nunca como que logran ponerse de acuerdo. Y yo, sin tener ningún tipo sin querer menospreciar a los dirigentes de los partidos de izquierda, yo entiendo que la mejor carta de presentación que ellos han tenido hasta hace muchísimo tiempo era el doctor Guillermo Moreno. Y nosotros vimos cómo ahora en estas elecciones por la senaduría, apoyado por un partido con la fortaleza que tiene el PRM, él no pudo pasar. Y después los demás cargos lo ganó el PRM. Eso indica que cuando llegó el momento de votar por él, no lo hicieron con la misma efervescencia que lo hicieron, por ejemplo, por Carolina Mejía, que es el alcalde de la capital. No se pudo tampoco asimilar la cantidad de votos que obtuvo el presidente de la República, porque siempre se busca como una proporción del partido que te lleva. Pero él estuvo muy por debajo en la popularidad del partido de lo que realmente él encarna como figura política. Así que yo le pido a esos partidos de la izquierda que deben de ir mejorando su discurso, que deben de ir teniendo cierto acercamiento con la población dominicana. Aquí hay una franja que es bastante amplia de personas que dice que no vota por nadie, porque el nivel de atención es tan fuerte como el nivel de simpatizante que puede tener cualquier partido. Es más, yo no voto por nadie, tiene más integrantes que el propio PRM, que es el partido que está en el poder, porque los niveles de atención es bastante grande. Y cuando en un país hay tanto atencionismo, entonces los partidos políticos deben verse en ese espejo y deben de ir pensando qué es lo que vamos a hacer de cara al futuro para nosotros tratar de revertir toda esa crítica que se nos viene encima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque la verdad es que hay mucho disgusto de la población con la clase política y ustedes saben básicamente en qué se fundamentan esos abstencionistas. De no, porque es que los partidos políticos aquí son más de lo mismo. Es un mismo partido con diferentes colores porque todo el mundo hace la misma cosa, se cometen los mismos actos de corrupción y ya la persona se siente defraudado. Pero yo puedo decirle con toda honestidad que hoy en día las cosas aquí han cambiado de manera positiva en muchos aspectos. ¿Y por qué yo le digo que ha cambiado mucho? Bueno, por la sencilla razón es que ahora usted ve que una persona comete un acto de corrupción y lo someten a la acción de la justicia. Y anteriormente no lo estaban haciendo o simplemente se volteaba la cara hacia un lado y no se le daba
toda la atención necesaria que merece que se le brinde a los actos de corrupción. Porque es que eso tiene que ver con ese andamiaje, con ese crecimiento del país, que cuando alguien lo sustrae, no queda, vamos a decir, no queda del todo claro en lo que es el futuro inmediato nuestro. Miren, con lo que ha recibido el Estado Dominicano de devolución, oigan bien, no es de lo que se han cogido de los fondos públicos, con lo que han devuelto el Estado Dominicano, si lo invierte en el sector salud, construye muchos hospitales. Si lo invierte en el sector de la educación, también tiene cómo constituir muchísimas escuelas. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar, señores? Que baje ese grado de corrupción, porque si la corrupción baja en el país y nosotros más o menos podemos tener un país libre de todos esos actos de corrupción, entonces daremos un paso de avance bastante grande. Señores, vamos a hacer una pausa, una pausita, y regresamos en breve, señor director. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por mantener la sintonía. Estamos ya en el final del programa. Solo nos resta decirle a los amigos televidentes, ponerle los resultados de los juegos del día de ayer. Fíjense ahí. El conjunto de los Leones del Escogido le ganó 7 carreras por 2 a los Toros del Este. Las Águilas Ibaeñas le ganaron 9-3 al conjunto de los Gigantes, que se han mantenido a la saga, y eso pone la posición, la tabla de posición de los equipos de la siguiente manera. El conjunto de los Leones del Escogido están encabezando el pelotón, señor director. Póngame la posición de los equipos. El conjunto de los Leones del Escogido está encabezando el pelotón con 10 ganados, 3 perdidos, mientras que el conjunto de los Toros y las Águilas Ibaeñas
tienen una foja de 7 ganados y 6 perdidos, empatados en la segunda posición, mientras que el conjunto de los Gigantes tiene 2 juegos ganados y 11 perdidos, ya eliminados de por sí, porque no hay forma de que con los juegos que quedan, aunque lo ganes todo, tenga ni siquiera un hálito de vida. Bueno, será mañana, Dios mediante, cuando estaremos nuevamente con otra entrega más de tu espacio Te Escucha. Así que, bye bye.